Muy buenos días, hermanos. Estamos contentos por muchas cosas. Primero por ver familia aquí, ¿no? Tenemos a Mari Carmen con sus hijos aquí hoy, que es una bendición verlos, sus hijos, hijas, ¿no? Nietos y nietas. Y también tenemos la familia de nuestro hermano Milton, y nuestra hermana Laura, que está, creo que todos los hijos también, ¿sí? Bienvenidos. Es precioso ser familia y poder vivir como familia. Estamos hablando para aquellos que hoy están aquí por primera vez, después de mucho tiempo, solamente para que entremos en contexto de lo que Dios nos está hablando. Estamos hablando sobre una iglesia sana, ¿acordáis? Quisiera comenzar con un versículo muy conocido del Salmo 133, versículos 1 a 3, que dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es así como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Vamos a pensar hoy y recordando un poquito a los hermanos, una iglesia sana. Hemos visto ya dos características de una iglesia sana. Primero, hemos visto que una iglesia sana es aquella que tiene la visión de Dios. Hemos hablado sobre la visión, la necesidad de saber dónde vamos, cuál es el deseo, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios para nuestras vidas en este tiempo, por qué le servimos y a dónde vamos sirviéndole. También hemos visto domingo pasado que una iglesia sana es aquella que exalta solo a Cristo. Y veíamos que podemos tener mucha visión, pero puede ser que nos ocurra como Moisés, ¿cierto? Y el pueblo que salió con él y pasó por el desierto durante 40 años, no pudieron entrar. Y Moisés tuvo que ver desde lejos, por causa de un pecado específico del pueblo, y que también se le imputó a él, el hecho de que no supieron obedecer y hacer y exaltar el nombre de Dios, porque veíamos que no hay forma más preciosa de exaltar a Dios que aquella de hacer lo que Él quiere. Si Dios no es Dios en ti, no le exaltarás por muchas palabras que diga. Si Dios no es tu Señor, por muchos himnos que cantes, no lo exaltarás. Será una hipocresía, una tontería, y Dios no va a recibir culto ninguno así. Obedecer es el mayor de los sacrificios en la vida de sus hijos. Pero hoy vamos a hablar de una tercera: comunión. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos juntos en armonía. Es allí donde el Señor envía vida eterna y bendición. Y el salmista David, cuando escribía este salmo, comparaba así: es algo que viene y que toma toda la parte donde está, o todo por completo. Y él va a usar, vamos a ver aquí, el aceite. En un lugar seco y en parte desértico, el aceite siempre era refrescante, porque aliviaba la piel seca. Además, el salmista, cuando está escribiendo, piensa en el aceite de la unción, aquel aceite donde eran ungidos los reyes y los sacerdotes. Era un aceite específico, con una preparación especial y que incluía varias especies, de tal manera que al ungir, aquel olor, aquel perfume inundaba todo el lugar. Y él está diciendo que la armonía y la comunión es como el perfume del Señor
que inunda y llega a todos los lugares. Él estaba muy lejos de Hermón, pero el monte Hermón es el mayor monte en esta región de Palestina. Y entonces él hace esa comparación porque del monte bajaba un rocío que llenaba toda la tierra. Como esta lluvia que parecía tardía, pero que regaba el campo. Y él dice, es como el rocío de Hermón que llega, y mira que de Hermón al monte Sión hay una distancia tremenda, pero él quiere decir que llega en toda la tierra. El monte de Sión estaba muy lejos de Hermón, pero el salmista no puede dejarlo afuera cuando habla de la bendición de Dios. El rocío nos afecta a todos, en todo lugar, en la tierra, ¿verdad? A veces podemos observar eso en los días de invierno. Llego por la mañana aquí y toda la iglesia está rociada del rocío de Dios. Así es, no solo la iglesia, todas las montañas y toda la comunidad de Madrid, toda España, y en todo lugar el rocío de Dios bendice y bendice a todos, grandes y pequeños. No hay distinción. La comunión es una de las grandes bendiciones de una iglesia sana. Vamos a seguir adelante pensando en esta armonía, esta bendición que desciende de Dios y afecta a todo el cuerpo y a todo el pueblo, perdón. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3 versículo 14, un versículo muy fuerte, pero muy importante para que consideremos. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. O sea, él está diciendo, tenemos la capacidad de saber que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera? Él dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y hermanos, ese texto es fuerte. Ese texto es muy profundo. Si tú no amas a tu hermano, no has pasado de muerte a vida. Y el Señor no anda con medias tintas ni con juego. Si en tu corazón hay un resentimiento y odio por el hermano, algo indica que no estás bien, de que tienes que mirar a tu interior y rever tu propia vida para saber en qué lugar está en la vida que dices tener con Dios. La armonía es importante. Puse aquí un cuadro que podían bien recordar quizás algún paraje nuestro, mediterráneo, ¿no? El mar, los pinos, algo conjunto que hace tan bonita nuestra tierra y armoniza incluso los colores. La armonía en la iglesia es importante porque hace que la iglesia sea un verdadero ejemplo. Muy interesante y muy importante considerar esto. Iglesia no es un club. Iglesia es un lugar donde todos se aman. Muy interesante esto. Nos ayuda a cooperar. Y de alguna manera, cuando nos amamos, extendemos un poco del cielo en esta tierra. Porque no hay cosa más terrible que las disensiones, las peleas, las guerras, la falta de amor, el odio, el rencor, el destruir uno al otro, el poner la zancadilla para que el otro caiga. Eso es horrible y eso es lo que hay en el mundo. Pero cuando la iglesia está sana, la bendición de la comunión trae consigo un poquito del cielo. Y es así, hermanos. Yo lo puedo probar, puedo decir porque lo he probado. En mi vida, todo lugar donde yo anduve, he amado y soy amado. Tengo personas que son mi familia. No importa que no las vea hace siglos, ¿no? Pero lo que sí sé es que son mi familia y que aunque no nos veamos aquí, nos veremos allí para una eternidad. Que han sido bendiciones en mi vida, que me han levantado, que me han ayudado, que han orado conmigo, que han llorado conmigo, que han reído conmigo, que han bailado conmigo y que hemos enterrado juntos a otros llorando. Ser familia, esta extensión, la iglesia, debiera ser un poquito del cielo en esta tierra. Y en tercer lugar, cuando hay comunión, hay renuevo.
revitaliza, evita tensiones que nos destruyen. ¿Ah? A veces llevar a alguien rencilloso es peor que llevar una piedra de 100 kilos. ¿Ah? Porque te aplasta, te destruye. A veces no hay fuerza que pueda levantar y hacer con que uno camine. Quiero que veamos y escuchemos un vídeo. Y pensemos, es un vídeo muy fuerte, pero quiero que lo pensemos. Es cortito, pero está bien en tono con lo que estamos diciendo. Las personas del mundo tienen derecho a exigir que en la iglesia cristiana se manifieste un espíritu diferente. Ellos muchas veces escuchan nuestro discurso y les parece atractivo. Sin embargo, cuando se despierta su curiosidad y se relacionan con nosotros, ellos llegan a encontrar las mismas realidades y actitudes miserables que veían en su mundo, pero disfrazadas con un manto de religiosidad. Hegel y Nietzsche no estaban demasiado equivocados cuando decían Dios ha muerto. Ellos fueron engañados por un grupo de personas que les hicieron creer que la iglesia era la institución religiosa. Y al no poder ver a Dios en ella, llegaron a la conclusión de que Dios no existía. Y tenían razón. Dios no existía en la institución que pretendía seguirlo. ¿O acaso pensamos que el cristianismo de la Edad Media tenía a Dios en su seno? Sé que alguien puede estar pensando que lo que estoy diciendo es peligroso, pero no lo digo yo. Solo repito lo que dijo Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que todo el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, el mundo creerá que Jesús es el Hijo de Dios cuando estemos unidos y nos amemos. Si eso no sucede, entonces solo somos parte de una institución religiosa, pero no de la iglesia. Si no nos unimos, el mundo simplemente creerá que Jesús es un personaje histórico, pero no el enviado de Dios. Es allí entonces que nos hacemos responsables del ateísmo. Nos condenamos a nosotros mismos hablando de la insensatez de ellos cuando vivimos en los parámetros que marcan la ausencia de Dios en nuestro medio, como celos, envidias, lucha por posiciones que implican jerarquías, control, intolerancia, estrategias de marketing, personas usadas como medios, legalismo formalista o libertinaje presuntuoso. Basta ya de todas estas miserias que se esconden detrás de una aseveración doctrinal que pretende definir la verdad en teología fría, pero no en vida. Si es que realmente creemos en Dios, debemos estar dispuestos a vivir en los parámetros que Él propone. Y la iglesia debe transformarse en la empresa más pura, íntegra y diferente que existe. Cuando eso suceda, el mundo dirá, Dios vive. No necesitaremos recurrir a argumentos científicos para demostrar que Dios existe. Ni tampoco necesitaremos imponer legalmente las formas religiosas para disimular la falta del Espíritu. Si Dios vive en su iglesia, Dios vivirá para el mundo. ¿Somos iglesia o institución? Importante pensarlo. ¿Estamos realmente viviendo en comunión? Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué interesante. Si decimos que tenemos comunión y estamos en tiniebla, estamos mintiendo olímpicamente. Pero si decimos y vivimos en la comunión con Dios, vamos a ver exactamente eso, que la comunión que decimos tener con Dios se refleja claramente en la comunión que yo tengo con mi iglesia, con mis hermanos, con aquellos que juntos somos cuerpo,
Koinonia era la palabra griega que se usaba. La comunión es una de las claves para que una iglesia sea realmente eficiente. Vamos a seguir. Una iglesia nunca crecerá más allá de los límites de su comunión. Si la comunión es correcta, la iglesia continuará ministrando, testificando en amor y será edificada en madurez y número de miembros. Koinonia quiere decir esta palabra, su significado es muy difícil de encontrar, pero algún estudioso dijo que significa el compartir de una vida en común. Este debe ser el vínculo de amor y unidad que mantiene el pueblo de Dios, como si fuera uno solo. La comunión es la determinación de amor mutuo, de amarse mutuamente los unos por los otros y la decisión de permanecer unidos. Esa fue la oración del Señor. Padre, no los quites del mundo, pero que sean uno para que el mundo conozca. Y cuando hablamos de comunión, vamos a ver entonces que la comunión es con Dios y con los demás. Siempre tiene dos vertientes y es la misma comunión. No existe una sin la otra, porque si solo hay una parte, es a medias, es mentira, no sirve para nada. La comunión en la iglesia es de doble dirección. Es vertical con Dios y horizontal unos con otros. Con Dios tenemos relación y comunión. Si rompemos nuestra comunión con Él, esto nos afectará en la comunión con los demás. De hecho, cada vez, y observo eso como pastor, hermanos, cada vez que una persona está cada vez más distante del cuerpo, es una señal clarísima de que está lejos de Dios. Cuanto más se aparta, es un vestigio de que se aparta del Señor. Dice la palabra, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay aquí una condición. Estamos de alguna manera unidos. No se puede decir que tiene comunión con Dios si no la tengo con mis hermanos. Y no puedo esperar tener verdadera comunión con mis hermanos si no la tengo con Dios. Porque el perdón que me facilita esta comunión está condicionado. No puedo decir no perdono, no puedo elegir odiar, no puedo elegir maltratar al otro, no puedo elegir abandonar al otro. Porque Dios no hace eso contigo. No tenemos ese derecho. Siempre hablamos de derechos. Nuestra sociedad española es la sociedad del derecho. Todo el mundo quiere derecho, pero no tienes derecho como siervo de Dios de no perdonar. Y si no perdonamos, por muy santo que parezcas, no tienes comunión con Dios. Yo no lo digo, lo dice el Señor. Así que la comunión puede y tiene y debe ser restaurada en la vida a todos los niveles. Una comunión sin ser restaurada es como una herida que está infectada. Es como una herida purulenta que sale y contamina no solo a uno, pero a todo alrededor. Una de las primeras señales de nuestra separación de la comunión es exactamente esto, la tendencia de separarnos de los demás. Mira lo que dice el Señor, esto en Hebreos. Seguid la paz con todos. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Ese texto es tremendo, hermanos, lo que nos dice aquí. Pero siempre hablamos de la santidad, que es importante para ver a Dios, pero la santidad tiene que ir unida con la paz con todos. Si no hay paz con todos, no puede haber santidad.
La santidad tiene que estar unida con el amor hacia los demás. Si falta amor de Dios en nosotros para con los demás, no puede haber santidad. Nadie puede amar a Dios si no ama al que ve. Nadie puede decir servir a Dios si no sirve al que necesita y al que ve. La paz y la santidad son condiciones indispensables para tener armonía con Dios y en la iglesia. La Biblia dice que es posible y nos dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión, el perdón, la purificación son factores que restauran la comunión. Ahora, cuando pensamos en ello, ¿por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué hablamos tanto del perdón y de restaurar nuestras relaciones? Porque hay un riesgo muy grande en la falta de comunión, sea en la iglesia, sea en la familia, sea personalmente o en cualquier ámbito en que me mueva. El cuerpo de Cristo, o en el cuerpo de Cristo, no hay lugar para una comunión excluyente, como si estuviéramos en un grupo cerrado donde no se manifiesta ningún interés por lo demás. Yo no soy nada más que lavado por la sangre de Cristo. Y el creyente no puede empinar su nariz y creer que puede despreciar al otro, pues yo qué sé, porque viene de la Conchinchina o porque esto es inferior a lo que yo creo que yo soy. En verdad todos valemos el mismo precio delante de Dios. Fue su sangre la que nos compró. Todos somos iguales delante del Señor. Y la Biblia nos dice algo tan claro. El Señor no amó solamente a los madrileños. El Señor amó al mundo entero. Y quiere salvar a todos, no solamente a algunos. Entonces, no puedo tener una comunión excluyente, como si estuviera en un grupo cerrado. La comunión en la iglesia debe ser, mucho por el contrario, incluyente, movida por amor que envuelve a todos. Cuando nos congregamos en unidad, hermanos, y cuando nos elevamos a Jesús juntos como cabeza de la iglesia, lo que ya hemos dicho domingo pasado, su personalidad llena a todos en el cuerpo. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tenemos a veces tanto miedo de mezclarnos? Nuestro Señor Jesús comió con los publicanos, ¿verdad? Esto incluso fue ungido por una prostituta. Pero todos ellos tuvieron un cambio cuando se encontraron con el Señor. Y lo que Dios espera es que cuando la gente llegue a la iglesia pueda tener un cambio porque se encuentra con el pueblo de Dios que manifiesta al Dios que cree, que tiene amor y que vive el cielo en la tierra, porque a pesar de nuestras imperfecciones, sabe perdonar y cuidarse unos de otros. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Creo que tenemos que analizar ese concepto en nuestra propia vida. Si yo no soy una bendición para los demás, quizá esté en oscuridad y sea un religioso, una institución donde Dios no está. A Satanás no le agrada, a Satanás es el único, ¿no?, que le agrada esta realidad. El hecho de que estemos divididos. No le agrada la realidad de que estemos unidos. Él hará todo para romper la comunión y la unidad de la iglesia del Señor. La invasión de la hipocresía, las disensiones internas, la maledicencia, el orgullo y etcétera, serán ferreñas aliadas que tratarán de romper la comunión en la iglesia. Él sabe muy bien que una casa dividida no tiene manera de sobrevivir. Y el Señor nos dice a través del apóstol Pablo en Romanos 16, 17 a 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sirven a sus propios vientres,
y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El mayor problema de la falta de comunión es que aquel que es mensajero de enemigo y que trabaja contra la comunión contamina a otros. Impide que otros puedan ver la gloria de Dios. Impide, la amargura ciega y lleva a otros a la misma amargura y miseria que uno está viviendo, no dejando que estas personas, a veces inocentes o ingenuas, lleguen a contemplar la gracia misericordiosa de nuestro Dios, como cantamos aquí hoy. La gracia que nos hace ir cara a cara con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy para servirte. Es muy importante entonces resolver los conflictos. Si somos maduros, atacaremos a los problemas y no a las personas. ¿Sabe lo que dice el Señor en Mateo? Y eso debiera ser practicado en nuestra vida como iglesia. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira, hermanos, ni la ofrenda para Dios es algo si no va acompañada de la paz. Si no seguimos la paz y la santidad, no, Dios no quiere esa ofrenda porque no le significa absolutamente nada. La vida nuestra como creyentes, además, es que no es buscar culpables, ¿no? Somos muy dados a eso, ¿no? ¿Quién es el culpable? El culpable fue fulanito. No es ni eso. Él dice: si te acuerdas que hay alguien que tiene algo contra ti, vete allá, habla con esa persona, resuelve delante de Dios esa problemática, esté en paz. No quiere decir que vamos a concordar en todo, no somos iguales en nada, ni siquiera en el color de nuestra piel somos iguales, pero está diciendo: vive lo que Dios enseñó y deja de ser hipócrita. Vive como iglesia y deja de permitir que el enemigo cause divisiones. La falta de comunión y unidad, al único que le agrada es al enemigo. Pero cuando la comunión está restaurada, y eso ya lo hemos experimentado como iglesia, esta produce una evangelización eficiente. La gente ve a Dios en nuestro medio. Así que algunas bases para la comunión, para que tengamos presentes. Una iglesia que vive en comunión está equilibrada, tiene una vida en equilibrio. Y el equilibrio es dado por 4 aspectos que quisiera dejar hoy para nosotros. Primero, es una iglesia centrada en Cristo. Y mira lo que nos dice la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo ¿cómo? De corazón, como para el Señor y no para. Amén. Es lo que Él nos enseña. Todo servicio hecho en esta vida como hijos de Dios es para Él, es por Él. No es para que la gente diga que bien lo haces, no es para que nos alabe, no es para que yo tenga prestigio, que yo salga de mi frustración porque estoy proyectando ahora algo que vale la pena. No tiene ningún sentido nada de esto, es para Él y por Él. Todas las cosas son para Él y por Él. La iglesia no puede vivir si no es para Él y por Él. Es su gloria la que tiene que ser vista. En fin, nuestra gloria no sirve para nada. Dice la Biblia que es basura, trapos de inmundicia. Segunda cosa, es una iglesia centrada en el ser humano. Y puedes decir: ay, pastor, estás haciendo una herejía. ¿Cómo centrada en el ser humano? En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y ese es un punto específico. ¿Cuánto amas a los demás? ¿Cuánto amas a tus vecinos? ¿Cuánto amas a tus hermanos? ¿Cuánto amas a tu enemigo? Porque hasta él no podemos dejar de amarlo. Pero también es una iglesia centrada en la palabra, en la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el cuarto columna, podría llamar yo, es una iglesia centrada en la obediencia. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos
a vosotros mismos. 4 columnas. Cristo, nosotros los seres humanos, la palabra y la obediencia. Una iglesia que tiene comunión es una iglesia que vive equilibradamente en estas 4 columnas. Así que el ministerio de una iglesia sana o que vive en sana comunión debe ser equilibrado. Es como el rocío de Hermón. Es para todos. Es para los niños, es para los ancianos, es para los jóvenes, es para los hombres, es para las mujeres. Todo el mundo tiene cabida. Todo el mundo puede encontrar la palabra de Dios. Todo el mundo es bien recibido. Todo el mundo siente el amor de Dios. Todo el mundo siente cuánto Dios quiere salvarle. No puede ser excluyente. No es para ti. Yo no predico para ti. Tú no cantas para mí. No estamos aquí para agradar uno a otro. Es para agradar a Dios. Y si no lo haces así, estás haciendo mal. Y hay tinieblas en tu corazón. Porque te vas a frustrar. De hecho, una de las preguntas de esta semana, muy difícil, que me hicieron en la célula de Paracuellos fue: ¿alguna vez como pastor alguien te ha decepcionado? Y yo me quedé de piedra. Estábamos hablando exactamente sobre Juan, la primera epístola. Y estábamos hablando exactamente sobre el decir: si tengo comunión con Dios, tengo que manifestar esto en el amor verdadero hacia mi prójimo. Y fue muy interesante y me hizo pensar profundamente sobre ese aspecto. Sigamos. Vamos a ver este último video. Es un texto bíblico, simplemente de alguna forma significado. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión, hecha con mano, en la carne, y de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los convenios de la promesa, sin esperanza alguna y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, os habéis acercado por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él todos tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese texto es precioso. Tendríamos que estar horas aquí hablando de él. Pero dice que nosotros estamos siendo edificados para ser un templo santo, morada del Espíritu de Dios. Y eso es mucho decir, hermanos. A veces hablamos y nos jactamos de la presencia del Espíritu Santo y ni nos damos cuenta que el Espíritu de Dios es lo más alto y elevado que pueda haber en Dios. Somos llamados para ser morada de Dios.
Y Él nos dice que el Señor quiso reconciliar y romper toda enemistad para que seamos familia de Dios. Hoy tenemos algunas familias representadas aquí, qué bonito es. Pero no olvidéis que entre todos somos una familia, o al menos es lo que Dios quiere. Familia verdadera de Dios, llamados a reconciliar todos en un solo pueblo, para que las buenas obras de Dios sean vistas. Por eso somos hechuras suyas. No me lo hago yo, lo ha hecho Él, lo hace Él en mí. No puedo cambiar yo. Si pudiera ya, mucho tiempo había cambiado muchas cosas, pero no puedo. Tiene que ser Él obrando en mí. Así que la comunión es tan importante, porque si no soy capaz de entender lo más básico, que Él me ha perdonado y yo necesito amar y bendecir a los demás, no hay cambios posibles. Así que una iglesia en comunión debe de tener un culto en espíritu y en verdad, con un caluroso clima espiritual, con una alabanza de todo corazón, con una participación de los miembros a la hora de compartir la palabra, con una predicación ungida por el Espíritu en la palabra de Dios, que nos ayude al crecimiento y a la evangelización. Pero también debe de tener un sólido ministerio en la educación, buenos estudios fundamentados en la palabra, comunión en pequeños grupos para el crecimiento espiritual. Debe tener el impulso de una evangelización dinámica, evangelización eficiente, hecha por los miembros de forma natural, que producen nuevos creyentes, vitaliza, renueva la misma iglesia. Y en cuarto lugar, debe tener un consistente ministerio de cuidado y apoyo pastoral. Una comunión incluyente y sanadora, no destructiva, no de juicios. Una unidad y unión con Dios y los hermanos para que la misión sea cumplida. Estoy de acuerdo con el pastor que decía, si su iglesia, Dios está presente, entonces Dios está en el mundo. Pero hermanos, es una evidencia clara, principalmente en esta nación española, que el mal ejemplo de las instituciones han roto el corazón de las personas y herido a ellas para tener un encuentro con Cristo. Y como iglesia, buen pastor de Tres Cantos, no debemos permitir que la falta de comunión, que los embistes del enemigo nos quiera romper. La unidad que el Señor ha creado es obra suya en nosotros y a través de nosotros. Y te toca a ti y a mí, como siervos de Dios, ser las manos, los brazos, la boca, el pensamiento y el abrazo de Dios, para que el mundo vea y para que el mundo crea. Si no es así, vayamos a otro lugar, porque no tendrá sentido estar aquí. Pero si es así, me toca a mí, pero te toca a ti. La parte pastoral no es solo el pastor que la hace, porque todos actuamos como pastores, para bien o para mal, sea para nuestros hijos, para nuestras esposas, para nuestros esposos, para nuestros amigos, para nuestros compañeros. Todos somos luz y sal. Y luz dirige, luz apunta y sal da sabor verdadero a la vida. Vamos a orar en esta mañana. Y como iglesia, vamos a pedir al Señor